amados hermanos. El día de hoy, aparte de ser un día especial porque estamos celebrando nuevamente a nuestro Señor, como lo hacemos cada domingo, vamos a estar celebrando la boda de nuestro hermano Roberto con Claudia. Así es de que le invitamos para que usted se pueda quedar con nosotros hasta el final del servicio, que es la comida, hasta que terminemos esto. Así es de que, gloria al Señor por eso. Le voy a invitar a que abra conmigo su Biblia en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 33 al 51. Vamos a estar, primeramente el Señor, terminando el día de hoy el capítulo 12, que es bastante largo, con 51 versículos. Éxodo capítulo 12, ¿lo tiene ya? Algunos me preguntaban si iba a haber alguna predicación especial para este día. Y bueno, yo creo que todas las predicaciones son especiales, ¿verdad? Creo que cada vez que aprendemos de la palabra del Señor es algo especial. Y me preguntaban si íbamos a hablar algo acerca del matrimonio. Le digo yo, no, si ya los hermanos han pasado casi 9 semanas en un discipulado de prematrimonial, así es de que no hay nada, creo yo. Bueno, siempre hay algo, pero hoy por hoy no creo que haya necesidad de dedicar una predicación para el matrimonio cuando ellos han tenido más de 2 meses aprendiendo acerca del matrimonio. Querer enseñarles algo del matrimonio en una sola predicación es bien complicado, es increíblemente complicado. Entonces, nosotros acá en la iglesia mantenemos la dieta de lo que estamos comiendo, no perdemos la dieta. La dieta es, vamos versículo por versículo, aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Así es de que Éxodo capítulo 12, versículo 33. ¿Lo tiene ya? Léalo conmigo, dice la palabra. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían, todos seremos muertos. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieron lo que pedían. Así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Subió también con ellos una multitud mixta, juntamente con ovejas y vacadas y una gran cantidad de ganado. Y de la masa que habían sacado de Egipto, cocieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado, ya que al ser echados de Egipto no pudieron demorarse ni preparar alimentos para sí mismos. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor, por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor, para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas las generaciones. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después de que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa. No sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebraréis ninguno de sus huesos. Toda la congregación de Israel la celebrará. Pero si un extranjero reside con vosotros y celebra la Pascua al Señor, que sea circuncidado todo varón de su casa, y entonces que se acerque para celebrarla, pues será como un nativo del país, pero ninguna persona incircuncisa comerá de ella. La misma ley se aplicará tanto al nativo como al extranjero que habite entre vosotros.
Y así lo hicieron todos los hijos de Israel, hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón. Y sucedió que aquel mismo día el Señor sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Acompáñame a orar. Buen Dios y Padre, mientras contemplamos esta mañana tu palabra, la meditamos y mientras la oímos, Señor, ser proclamada, te pedimos que abras nuestros corazones, te pedimos que abras nuestro entendimiento, de manera que nos ayudes a ver estas verdades como una necesidad de ser aplicadas a nuestras vidas. Sobre todo, Señor, queremos alabarte mientras contemplamos tu obra de redención, tu obra de salvación en el libro del Éxodo y poder entender que es exactamente lo mismo que tú haces hoy en día con todos aquellos que creen en ti y se apropian de la sangre del Cordero. Ayúdanos entonces a ser oidores y hacedores de la palabra de verdad, respondiendo adecuadamente a tu palabra de gracia. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Si se recuerda, Dios ha venido preparando a su pueblo, como lo hemos estado viendo anteriormente, justo para este momento. Dios ha venido preparando al pueblo, dándole instrucciones una y otra vez, repitiéndole las mismas cosas, justamente para este momento. Este es el momento definitivo. 430 años han transcurrido y ahora, para la gloria del Señor, el pueblo estaba siendo liberado de la cautividad después de tanto tiempo en esclavitud, después de tanto tiempo de haber sido oprimidos. Entonces, este es un día maravilloso, o una noche maravillosa, una noche gloriosa, una noche importante. Si usted es primera vez que nos acompaña o está escuchando esta serie de sermones, estamos hablando acerca del libro del Éxodo. Un pueblo, después de haber pasado mucha hambre, Dios rescata a un pueblo a través de Egipto. Este pueblo se mueve a Egipto y pasa ahí durante mucho tiempo. ¿Cómo llegó este pueblo a Egipto? A través de José. José fue un fue un hijo de Jacob, uno de los patriarcas de Israel, a quien Dios en su providencia llevó a Egipto para poder salvar posteriormente a su pueblo. Si usted se recuerda, hablábamos cuando estudiábamos el Génesis de el sueño de Faraón en aquel tiempo, de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas, y cómo las 7 vacas flacas se comían a las 7 vacas gordas. José interpreta el sueño de Faraón y le dice que van a venir 7 años de mucha prosperidad y luego iban a venir 7 años de mucha escasez. José instruye o administra, aconseja a Faraón para que Faraón guarde lo más que pueda comida, que compre comida incluso, y la puedan almacenar en ciertas bodegas para estos años que iban a venir de mucha escasez. Esto hace que el pueblo de Egipto llegase a ser un pueblo muy poderoso, porque muchas personas llegaban a Egipto a buscar comida. Muere José. José fue el segundo al mando en toda la tierra de Egipto, el segundo hombre más poderoso en la tierra de Egipto. Y después de morir José, dice la Escritura que se levanta un faraón que no quiso reconocer la obra de José. No es que no lo conocía, simplemente no quiso reconocer la obra de José y se vuelve en contra de los israelitas que estaban viviendo en Egipto. 430 años transcurrieron y este faraón subyugó a los israelitas. Se dio cuenta que los israelitas estaban creciendo en número y estaban aumentando cada día más. Por lo tanto, les pone cargas y trabajos muy pesados. Al darse cuenta también que se estaban multiplicando, empieza a matar a los varones, empieza a matar a los niños para que no se multiplicaran más y que si se multiplicaban ya fueran mezclados con hombres egipcios.
Sin embargo, Dios en su soberanía y en su providencia y en la forma en la que Él orquesta las cosas, guarda la vida de un niño que se llama Moisés. Moisés crece no solamente como un judío, sino que crece como un judío dentro del palacio de Faraón. Transcurridos los 40 años, cuando Moisés tenía 40 años, mata a un egipcio tratando de llevarse la justicia en sus manos, y los israelitas le dicen a Moisés que quién lo ha puesto a él por juez delante de ellos, quién lo ha puesto por príncipe, por gobernador encima de ellos. Y Moisés entiende que se ha equivocado en la forma en la que ha actuado y se va huyendo al desierto. Pasan otros 40 años y luego el Señor lo llama para liberar a un pueblo. 80 años tenía Moisés cuando fue llamado para esta gran labor, y Dios utiliza a Moisés para golpear a Egipto con 10 fuertes plagas. Eso es lo que hemos estado viendo durante los últimos, 6, 7 meses, creo yo, no sé cuánto tiempo, pero hemos estado viendo cómo Dios manda las 10 plagas a Egipto para que el pueblo de Dios pudiese ser liberado, y no solamente liberado para hacer lo que ellos quisieran, sino un pueblo que Dios estaba liberando para que le adorasen. Eso es lo que hemos estado viendo hasta ahorita, y hoy es el día en el que el pueblo de Israel sale de Egipto. Entonces fíjese qué interesante, porque es importante esto. Lo decíamos la semana pasada, porque esto tiene implicaciones históricas y tiene implicaciones teológicas. ¿Qué quiere decir que tiene implicaciones históricas? Esto que usted está leyendo en el libro del Éxodo realmente sucedió. Esto que estamos viendo en el libro del Éxodo es la base prácticamente de la creencia religiosa del pueblo de Israel durante miles de años. Esto es lo que sostiene al pueblo de Israel durante muchos años. De hecho, ahora que salen al desierto, Dios instituye ciertas fiestas, Dios instituye ciertas formas de adoración que son las que el pueblo de Israel tenía que mantener, y las quisieran mantener hasta el día de hoy, pero ya no pueden porque no tienen templo. Sin embargo, esto es lo que rige la religión de Israel. Es una religión histórica, es una religión sólida, es una religión que al día de hoy tal vez ellos no han podido ver la progresión de la obra de Dios en Cristo, pero históricamente esta religión es una religión sólida, es una religión que existió. Nadie se va a inventar estas cosas solo por crear una religión. Estos acontecimientos realmente sucedieron, realmente pasaron. Entonces, su fe y mi fe, la cosa en la que nosotros creemos, es una fe histórica. No viene desde ahorita, sus raíces vienen desde hace más de 2500, 3500 años. Y por otra parte, este evento tiene implicaciones teológicas, porque lo que Dios estaba haciendo y la forma en la que lo estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, matando a un cordero y pidiendo que la sangre del cordero manchara los dinteles de las puertas, era exactamente lo que se iba a requerir para la salvación suya y mía. Eso es una implicación teológica a futuro. ¿En qué sentido? Cristo, dice la Escritura, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como en el Éxodo Dios requirió un cordero para salvar a los hijos de Israel, de la misma manera se requiere la sangre, de la misma manera se requiere la muerte, el sacrificio de un cordero perfecto, tal como Dios lo estableció, para que muriera en lugar suyo y lugar mío. Y ese cordero, como usted lo hemos hablado en otras ocasiones, es el cordero perfecto, que es el Señor Jesús. Entonces fíjese qué interesante. Vamos a hablar un poquito acerca de la liberación y lo importante que es ver algunos aspectos de esta liberación. Primero, es una liberación con toque divino. Aquí no hay una situación humana, no hay circunstancias humanas, no hay fortalezas humanas, no hay capacidades humanas que valgan en todo esto. Si los israelitas están siendo liberados, están siendo salvados, póngame atención con esto, están siendo liberados de manera pasiva.
¿Qué quiere decir que son liberados de manera pasiva? Alguien los está liberando. No son ellos los que están haciendo algo por su propia liberación. De hecho, 430 años han transcurrido generaciones, han transcurrido personas que fueron esclavos durante muchos años y murieron siendo esclavos, porque ellos no tenían la capacidad de salir de Egipto por sus propias fuerzas. Entonces viene el Señor y los está liberando, y mire la forma tan increíble, tan maravillosa en la que Dios los libera. Versículo 33 dice: los egipcios apremiaban. La palabra apremiaban quiere decir que los egipcios estaban apurando al pueblo de Israel. Los egipcios les estaban rogando, les estaban diciendo: váyanse, 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 apúrense, ¿qué necesitan para irse? Y los egipcios y los israelitas les dicen: queremos oro, agarren el oro y llévenselo, pero váyanse ya, hoy, salgan de aquí en este momento. Yo le pongo ahí que es una liberación con toque divino, porque usted sabe, y póngame atención con esto, usted sabe que Dios está involucrado cuando las cosas no están saliendo como usted espera. Ya sea para bien o para mal. Ya sea para bien o para mal. Usted hace planes. Y usted dice: no, el otro año vamos a viajar por todo el mundo. Y se enferma, hermano, y se gasta todo el pisto que tenía ahorrado durante 20 años para viajar por todo el mundo. Y se lo gastó en un uñero que le agarró y le amputaron una pierna. Eso es toque divino, hermano. Es toque divino, es algo que usted no tiene el control. Es Dios quien está dándole vuelta a los planes que usted tenía. No siempre van a salir las cosas como usted quiere, pero usted tiene que saber que las cosas siempre salen como Dios quiere. Y aquí podemos ver, yo le he puesto ahí en su papelito: los opresores ruegan que los oprimidos se vayan. Hermano, eso solo Dios lo puede hacer. Durante 430 años esta gente había sido oprimida, y de hecho el pueblo de Israel el pueblo de Egipto no quería soltar al pueblo de Israel. De hecho, si usted se recuerda, lo estudiamos hace un par de semanas o meses atrás, estuvimos viendo la forma en la que el pueblo de el pueblo de Egipto se había involucrado en la muerte de los niños varones. Faraón les da la autoridad al pueblo de Egipto de que si se daban cuenta de que había un niño varón por ahí, lo agarraran y lo echaran al Nilo. Era un permiso, era un decreto nacional. Esta gente estaba realmente oprimiendo al pueblo. Tenían poder, tenían autoridad sobre el pueblo. Pero yo creo que los egipcios habían comenzado a conocer quién era este Dios con el que estaban tratando. Ya habían sido 10 plagas. El Nilo se convirtió en sangre. Las ranas, los piojos, las llagas, la oscuridad. ¿Se recuerdan todas las plagas que hemos estudiado? Los egipcios están entendiendo hoy por hoy de que el Dios que ha demandado que Israel salga de Egipto para que le adoren es un Dios real, es un Dios verdadero, y es un Dios mucho más poderoso que los miles de dioses que ellos tienen. Entonces el pueblo de Egipto está diciendo: no podemos hacer nada en contra de este Dios. Estamos capturando, estamos oprimiendo a su pueblo. Es necesario que los dejemos ir y que se vayan cuanto antes. ¿Por qué es necesario que los dejemos ir? Si usted lo lee ahí en el versículo 33, dice: les apremiaban dándose prisa en echarlos de la tierra, porque decían: si no los echamos hoy, todos nos vamos a morir. Ese Dios nos va a matar a todos. ¿Se recuerda por qué ellos tenían la idea de que Dios los iba a matar a todos? Acababan de amanecer los primogénitos de todas las familias de Egipto muertos. En una noche todos los primogénitos murieron. Todos los primogénitos que no estaban bajo la sangre del cordero amanecieron muertos ese día. De forma súbita, no sabemos cómo. Y no estamos hablando, se recuerda que decíamos, no estamos hablando solo de niños.
Estamos hablando de todo primogénito, no importa la edad. Si es primogénito, amaneció muerto en Egipto ese día. Hubo una mortandad terrible. ¿Y cómo se murieron? No sé cómo se murieron, pero sí sé que Dios los mató. Miedo, hermano. Esta gente se dio cuenta que estaban oprimiendo a un pueblo sagrado. Esta gente se dio cuenta que estaban oprimiendo, y no sagrado porque fueran buenos. Se recuerda que hablábamos también de que si los israelitas no cubrían con la sangre del cordero los dinteles de sus casas, los marcos de sus casas, era bien probable que ellos también murieran. Entonces no era un pueblo sagrado porque fuera santo. Es un pueblo sagrado porque es un pueblo que pertenece a Dios. Cuando hablamos de algo que es sagrado, cuando hablamos de algo que es santo, estamos hablando de algo que es apartado para. Y este pueblo era un pueblo apartado para servir al Señor. ¿Me estás siguiendo hasta ahorita? Entonces Dios le da vuelta a esta situación. Y fíjese qué interesante, porque estaba leyendo yo ahí en unos comentarios. ¿Se recuerda cuando dijimos que el calendario judío comenzaba? El calendario judío comenzaba ahí por marzo. Por eso es que Semana Santa siempre cae ahí por marzo y abril. Porque, si se recuerda, el Señor le dice al pueblo de Israel que el año judío, el año del pueblo de Israel, iba a comenzar con una fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Ahí va a comenzar el año israelita. Entonces siempre cae ahí por marzo o abril. Nosotros celebramos Semana Santa justamente por eso. Celebramos la muerte y resurrección de Cristo, que Cristo muere en la época de la Pascua. Entonces fíjese qué interesante. Por este tiempo, por marzo, hay algunos registros que dicen que Egipto cobraba el tributo, cobraba impuestos a todos los esclavos y a los extranjeros que vivían en la tierra de Egipto. Y es bien curioso cómo Dios se burla, porque ahora no iban a cobrarle impuestos al pueblo de Israel, sino que Dios iba a cobrar lo que realmente a Él le pertenece. En el mismo tiempo, cuando los egipcios estaban preparando para salir y cobrar los impuestos, Dios dice: señores, todo lo que ustedes tienen en oro, en piedras preciosas, todo lo que ustedes tienen de valor, se lo van a entregar a mi pueblo. Hoy yo les cobro tributo a ustedes. Y le da la vuelta a la cosa. Dios cambia la forma en la que Egipto estaba acostumbrado a trabajar. Y ahora fíjese qué interesante, porque esto es señal de que Dios está cumpliendo su palabra. Dios está cumpliendo lo que Él había prometido. Vaya conmigo a Génesis 15:4, rapidito. Esto de que los israelitas salieran con el dinero de Israel, que los israelitas salieran con el dinero o con los bienes de Egipto, es bien interesante. Póngame atención con esto. Génesis 15:4, ¿lo tiene? Génesis 15:14. Desde el 13, fíjese. Dios dijo a Abraham, esto había pasado ya cientos de años atrás, 400 años atrás. Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Esto es algo que Dios ya le había dicho a Abraham que iba a acontecer con el pueblo, con los hijos. Fíjese. Versículo 14, mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Eso fue lo único que Dios dijo. Esa fue la semilla de la promesa. Ese fue el germen, la semilla que germinó. Empezó a germinar en ese momento. Ahora fíjese qué interesante lo que le voy a explicar. En la Escritura tenemos muchas promesas de parte de Dios, a pesar de que no sabemos cómo estas promesas se van a cumplir. Póngame atención con esto. Es importante. En la teología nosotros tenemos que manejar dos tipos de la voluntad de Dios. No es que Dios tenga dos voluntades diferentes, Dios tiene una sola voluntad.
Pero de esta una sola voluntad que Él tiene, dentro de este plan maravilloso que Él tiene, que solo es uno, no son 2, ni 3, ni 4, es un plan, hay cosas que Dios ha revelado y hay cosas que Él mantiene en secreto. A esto se le llama la voluntad revelada y la voluntad secreta de Dios. ¿Qué es la voluntad secreta de Dios? Por ejemplo, usted viene aquí y me dice, pastor, ¿cómo sé yo si esta muchacha con la que yo ando es la que Dios tiene para mí? No sé, hermano. Yo no puedo ir a un texto de la Biblia y decirle a Roberto, aquí dice la Biblia que Claudia es la que Dios tiene para ti. Porque no hay un texto que diga que Claudia es para Roberto y que Roberto es para Claudia. No hay un texto en la Biblia. No lo va a encontrar. Sin embargo, Dios ya decretó con quién ellos iban a casar. Eso sí, Dios ya lo estableció desde antes de la fundación del mundo. Porque todo lo que sucede conforme a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios no va cambiando conforme a lo que usted va decidiendo. Es una voluntad que ya está establecida. Pero es una voluntad secreta. Usted va, tal vez usted está en la universidad, saliendo del colegio, y usted dice, ¿qué será Dios? ¿Qué será Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo estudie? ¿Cuáles serán los planes de Dios para mi vida? ¿Qué decido? ¿Decido esta carrera o decido la otra? No sé. Sé que Dios ya tiene decidido qué vas a estudiar, ¿ya? Pero yo no sé qué es lo que Dios quiere que estudies. ¿Estás siguiendo hasta ahorita? Hay una voluntad secreta. Ya sabemos que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo a los que va a salvar. Ya lo sabemos, eso es lo que dice la Escritura. Que Dios les amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Pero no sabemos quiénes son. A mí a veces me dicen los hermanos, pastor, ¿cómo sé si yo soy salvo? ¿Cómo me puede decir usted si yo soy salvo? No sé, hermano. No sé, o sea, ¿cómo sé si yo soy escogido? Me dice, no sé, esa es una voluntad secreta de Dios. Ya Dios lo escogió, pero no lo ha revelado. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Ahora, fíjese qué interesante, sí hay una voluntad revelada de Dios, que está en su palabra. Hay cosas que ya Dios reveló. Hay cosas que Dios ya dijo cómo van a suceder. Hay cosas que Dios ya prometió y ya ha dicho cómo se van a cumplir. Isaías, por ejemplo, Isaías hablando del Señor Jesús, dice, he aquí, la Virgen dará a luz un hijo. El Señor estaba revelando cuál era su voluntad. Años más tarde, el Señor Jesús nace y nace de una virgen. ¿Me está siguiendo eso ahorita? Hay una voluntad que Dios revela. Ahora, volviendo al ejemplo de ¿con qué pareja me voy a casar, por ejemplo? Pastor, ¿cómo sé yo si esta muchacha es la que Dios tiene para mí? Bueno, no sé si es ella, pero sí sé que hay una voluntad revelada de Dios. Y la voluntad revelada de Dios dice que no podés unirte en un yugo desigual. Si de entrada esta muchacha o este muchacho es inconverso, ahí no es, hermano. Ya Dios reveló algo. Pastor, pero ¿y si se convierte más adelante? Bueno, eso tú no lo sabes. Pero hoy por hoy estás desobedeciendo a una voluntad que Dios ya reveló. Entonces, ¿cómo tomas decisiones? Tomas decisiones a la luz de la voluntad que ya Dios ha revelado. Ya sabes lo que Dios quiere de ti. Ya sabes que Dios no quiere que andes con una persona inconversa. Ya Dios lo determinó así, lo ha expresado de esa manera. Pues sí, pero como no sabemos si al final puede que crea. Bueno, hermano, no puedes tomar decisiones en base a lo que tú crees. Tienes que tomar decisiones en base a lo que Dios ya reveló. ¿Por qué estamos hablando de esto? Pongan atención, porque es importante. Porque este pueblo sabía que iban a pasar 400 años esclavizados. Ya Dios lo había dicho 400 años antes, es una voluntad revelada. También Dios había dicho que iban a salir de Egipto con mucho dinero. Ahora, ¿dónde está la diferencia? Ellos no sabían cómo. Ellos no sabían si iban a tomar armas, ¿ya?, y rebelarse en contra de los egipcios. No sabían si les iban a robar, no sabían si tenían que matar a los egipcios. Ellos eso no lo sabían. Eso no lo sabían. Ahora, lo que sí sabían, repito, es de que iban a salir con riquezas de ese lugar. Eso sí lo sabían.
¿Cómo Dios les iba a dar la riqueza? No lo sabían. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Esperar. Esperar a que Dios fuese revelando más cosas. Luego, más adelante, usted lo puede ver en el Éxodo 3:21. Vaya conmigo ahí rapidito, más adelantito, Éxodo 3:21. Ya Dios dijo en el Génesis que iban a salir con riquezas. Y miren el Éxodo 3:21. Aquí hay un poquito más de información de cómo Dios iba a hacer estas cosas. Éxodo 3:21 dice: y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios, y sucederá que cuando os vayáis, no os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, y así despojaréis a los egipcios. La palabra ahí despojar en realidad es saquear. Así ustedes van a saquear a los egipcios. Fíjense qué interesante. Nuevamente, esto es una liberación con toque divino. Porque si usted tiene cosas en su casa, ¿verdad? Usted sabe que esas cosas son suyas. Y usted las protege. Me imagino que usted dejó su casa con doble llave ahorita que se vino, ¿eh? No dejó la puerta abierta. No dijo, aquí están mis cosas, pero los vecinos la pueden usar si quieren, si se la quieren llevar, llévensela. Porque yo soy buena gente. No, usted está cuidando sus cosas porque son suyas. ¿Qué tiene que suceder para que un pueblo que está oprimiendo a otro agarre de todas sus pertenencias y se las dé con ganas de dársela? Ellos solo las pidieron y le dijeron, mira, ¿nos puedes dar tu oro y tu plata? Sí, te lo vamos a dar. Eso no sucede, hermano. Eso no pasa en ningún lado. Ni tan siquiera pasa entre nosotros los creyentes. Entre nosotros los creyentes nos cuesta ofrendar para una necesidad, nos cuesta ofrendar a la iglesia, vemos a alguien en necesidad y nos cuesta ofrendar. No pasa ni entre nosotros los creyentes. Ahora imagínense en esta gente que es incrédula, ¿cómo esta gente pudo tener el ánimo, la voluntad de dar este dinero a los que antes eran sus esclavos? Solo Dios lo puede hacer. Es algo que solo Dios lo puede hacer. ¿Alguna vez usted ha orado o ha pedido por algo y Dios lo ha concedido de la manera en la que usted lo ha pedido? O tal vez sucede de una mejor manera de como usted lo había pedido. Y usted dice, puchica, yo no me lo esperaba. Es que eso solo Dios. Pero nosotros lo tenemos como a flor de piel, o sea, lo tenemos como algo insignificante. Y decimos, eso solo Dios. Sí, eso solo Dios. Y eso quiere decir de que hay un toque divino alrededor de tu vida, que tú tenés que valorar. Hay algo que Dios está haciendo con un propósito específico en tu vida. El punto no es que Dios lo haya hecho, el punto es por qué Dios lo hizo. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? La gente dice, ay no, sí, mira, así era el rimero de currículum que tenía, mira. Y yo vi que eran abogados, que eran ingenieros, todo. Y yo a puras penas y en segundo año en la universidad. Y a mí me dieron el trabajo, fíjate. Eso solo Dios lo hizo. Ok, qué bueno que entendés que hay un toque divino en medio de todo eso. Ahora la pregunta es, ¿para qué? ¿Por qué tú y no el rimero? ¿Por qué tú y no el ingeniero? ¿Por qué tú y no el más capacitado? ¿Por qué tú y no el más experimentado? ¿Por qué tú? Esa es la pregunta. Cuando Dios hace las cosas con toque divino, no solamente es para que reconozcas que Dios está involucrado, es para que te des cuenta que Dios sí está involucrado. Pastor, ¿qué diferencia tiene? Cuando te das cuenta que Dios sí realmente está involucrado, es porque Él espera algo de ti también. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? ¿Está siguiendo, iglesia? En las cosas más mínimas. Mire qué maravilloso. Al final el pueblo sale. Siga leyendo ahí conmigo. Tomó pues el pueblo la masa antes que fuera leudada. Esto quiere decir que salieron rápido. Se recuerda que hablábamos de la levadura y cómo la levadura no tenía que ser parte de la masa
Aquí cuando dice antes que fuera leudada, no es que iban a ponerle levadura a la masa, sino antes de que la masa se comenzara a fermentar. Entonces tenían que salir rápido. Y la pusieron en sus artesas de amasar, envueltas en paños, y se las llevaron sobre sus hombros. Los hijos de Israel hicieron según las instrucciones de Moisés, pues pidieron a los egipcios objetos de plata, objetos de oro y ropa. Y el Señor hizo que el pueblo se ganara el favor de los egipcios, que les concedieran lo que pedían. Nuevamente, mire, así despojaron a los egipcios. ¿Sabe por qué es importante aquí la palabra despojar? Porque, como le decía hace un momentito, la palabra es saquearon. Usted saquea, o en el lenguaje de guerra, usted saquea un pueblo solo cuando ya lo venció. Cuando usted llega, mata a toda la gente, el botín es del vencedor. Esa es la idea. Y me encanta aquí que Dios tiene su forma de vencer. ¿Y sabe con qué venció Dios aquí? En esta ocasión no quiere decir que es la única forma en la que Dios vence, pero en esta ocasión Dios venció dando gracia al pueblo. Este pueblo es un pueblo que no es guerrero, son esclavos, hermano. Ellos están acostumbrados a jalar piedras, a construir cosas con las manos, a estar debajo del sol. Ellos no están acostumbrados a agarrar una espada. Y sin embargo, fíjese qué interesante, Dios los hizo vencedores. Y hay algo que yo quiero que usted entienda acá. Toda victoria, póngame atención con esto. Los jueves estamos hablando de la humildad. Y tal vez esto no le va a gustar mucho. Pero personas inútiles, incapaces, miserables, finitas, como usted y como yo, no podemos lograr lo que hemos logrado. No podemos. Usted puede decir, ay, es que a mí me ha costado, vieran lo que me ha costado. Mentira. Mentira. Hay gente que le cuesta más que a ti, no tiene lo que tú tenés. Hay gente que duerme menos que tú, hay gente que tiene más problemas que tú, hay gente que está más enferma que tú. Y no está en las mismas condiciones que tú tenés, no está en las mismas condiciones que tú estás. Por eso yo quiero dejarle claro en esta mañana que toda victoria que usted puede tener en esta vida es única y exclusivamente porque Dios lo hace partícipe a usted de lo que Él ha vencido por usted. No es usted el que vence, hermano. No es usted el que gana, no es el que puede. Si usted ha logrado, qué sé yo, algunas cositas en su vida, es porque Dios ha facilitado las cosas para que usted las obtenga. De lo contrario, usted no las tuviera. Claro, usted se tiene que esforzar porque Dios así ha establecido que el hombre trabaje y es parte de la bendición de Dios del Génesis. No es maldición, como dice la canción del negrito El Batey, ¿verdad? Que creen que el trabajo lo puso Dios como castigo. El trabajo no es castigo, el trabajo es bendición. Si usted se va al Génesis, dice la Escritura que Dios lo primero que hizo es los bendijo y les dio una tierra para que la labraran. Los bendijo con trabajo. Esa fue la forma en la que Dios bendijo. Ahora, ojo, el fruto de ese trabajo también es parte de la misericordia de Dios, no tanto de su esfuerzo. Hace un ratito le acabo de poner el ejemplo de que usted con segundo año de universidad obtuvo el trabajo y no un ingeniero. Porque eso es parte de la misericordia. Claro, usted prepárese, usted haga lo que tiene que hacer. Pero si usted logra cosas, no es por usted, es porque Dios así lo ha establecido y lo ha querido mostrar la gracia, su gracia en usted. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Es un Dios maravilloso, hermano. Es un Dios que Él vence y te hace partícipe. Él vence y te hace partícipe. Por eso es que usted puede ver allá en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, el Señor repite una y otra vez a la iglesia y le dice, al que venciere, le haré parte de. Al que venciere tendrá vida eterna. Al que venciere, al que venciere, al que venciere. Pero cuando está diciendo al que venciere, no está diciendo que tú vas a vencer solo. Es que Él ya venció por ti y te está haciendo partícipe de esa victoria que Él tiene. Aquí
los israelitas no tuvieron absolutamente nada que ver con las plagas. Si esta gente los estaba dejando ir y querían que se fueran ya, es porque 10 plagas los habían golpeado. ¿Qué hicieron los israelitas? Nada. ¿Quién tuvo la victoria? Dios. Y Dios en su misericordia les dice, vengan, celebremos esta victoria que es mía, pero celébrenla ustedes también. ¿Está conmigo hasta ahorita? Ese es el Dios que usted y yo adoramos. El Dios que usted y yo adoramos nos hace partícipes de la obra de Cristo en la cruz, donde Él venció el pecado, donde Él venció la muerte resucitando al tercer día, lo hace partícipe a usted de esa victoria. La gente ya anda diciendo, amarramos a Satanás y ya está vencido. Lo venció Él, no tú. Deja de andarlo atando, deja de andarlo machacando. Lo venció Él. Él tiene poder sobre Satanás, tú no. ¿Y sabe cómo usted no tiene poder sobre Satanás? Revise lo que anda en su celular. Revise cuántas veces abrió la Biblia esta semana. En esas cosas no lo venciste, Él te venció. ¿Ve cómo no tiene usted poder sobre Satanás? Jesús tiene poder sobre Satanás. Y ya lo venció, y llegará un día en el que la victoria va a ser rotunda, así como fue en Egipto. ¿Está conmigo hasta ahorita? Siga conmigo ahí, versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot. No me voy a meter en la geografía. Y salieron de ahí unos 600,000 hombres de a pie. Hermano, esta es una cantidad tremenda. Cuando hablamos de 600,000 personas, 600,000 hombres, y ahí dice que además de eso, los niños y las mujeres que en el contexto tampoco se contaban. Estamos hablando de alrededor de 1,500,000, 2 o 3 millones de personas las que salieron de Egipto ese día. Prácticamente la mitad de los salvadoreños. Creo que los salvadoreños son como 6 millones, ¿verdad? Más o menos. 6 millones de personas. Ahora imagínense la mitad de salvadoreños saliendo de un solo lugar a pie. La gente dice, ese es un número simbólico. No, hermano, no es simbólico. ¿Sabe por qué yo sé que no es un número simbólico? Porque Dios desde el Génesis le dijo a Abraham, le prometió que él iba a ser su descendencia como el polvo de la tierra y como las estrellas de los cielos. Iban a ser multiplicados en gran manera. Y usted puede ver al principio del Éxodo que entre más los oprimían, ¿qué dice la Escritura? Más se multiplicaban. Entre más los oprimían, más se multiplicaban. Entre más trabajaban, más hijos tenían. Entre más cansados estaban, más parían las mujeres. Eso es tremendo. Es la fidelidad de Dios multiplicando y preservando al pueblo. Mucha gente dice, no, es que no puede ser tanta gente. ¿Se imaginan ustedes qué larga tuvo que haber sido la línea para cruzar el Mar Rojo? De 2 millones de personas. ¿Se imaginan lo increíblemente grande y ancha? Eso es inconcebible. Sí, si te pones a verlo de forma lógica, es inconcebible. Pero Dios no hace las cosas en base a su lógica, hermano. Sí, por eso es que Él es Dios. Él no está limitado por las circunstancias. Él no está limitado por los factores. ¿Y cómo va a creer que iban a salir tantas personas de ahí? Un solo hombre no puede liderar un pueblo. No, por eso es que Dios cuando los hace salir, dice, yo voy a estar como una columna de fuego y como una nube. Cuando la nube se mueva, ustedes se mueven. Ahí iba el pueblo viendo la nube. No iban viendo a Moisés, iban viendo la nube. A donde la nube se movía, ahí iba el pueblo. Era un pueblo que estaba siendo liderado, un pueblo finito. Miles, millones de personas, pero estaba siendo liderado por un Dios infinito. Por un Dios que sí es capaz de sostener el mundo con su palabra. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Ahora, fíjese qué interesante como yo le he puesto ahí en el versículo 2. Muchos salieron, pero no todos creyeron. Y creo que esto es importante que usted lo entienda. Hay algunas cositas que es importante que usted reflexione. Y póngame atención con esto. La salvación es de una naturaleza doble.
Ojo, la salvación del creyente es de una naturaleza doble. Es en principio individual, pero al mismo tiempo es comunitaria. No es que somos salvos comunitariamente, aquí todos somos salvos, vamos a ser salvos o somos salvos de manera individual. ¿Ya? Hace un ratito tuvimos las primeras entrevistas de los miembros de la iglesia. Nuestro hermano Camilo y nuestra hermana Alejandra, que son esposos, pasaron por las entrevistas. Y la primera pregunta a veces, ¿verdad?, de la mayoría de los hermanos es: si somos casados, ¿pasamos juntos o separados? Separados, hermano. Si este volado es personal. La decisión que están tomando de ser parte de la iglesia es personal. No, es que yo soy parte como él es parte, pues yo también. Eso no funciona acá. Cuando a usted lo bautizan, usted dice: yo creo en Jesucristo. ¿Ya? Usted puede motivar, usted puede instruir a su familia, que su familia también crea, como lo hizo Josué, ¿se recuerda? Mi casa y yo serviremos a Jehová. No está diciendo mi casa y yo vamos a creer en Jehová. Está diciendo mi casa y yo vamos a servir. Mientras yo sea el líder de esta casa, en mi casa solo se va a adorar al Señor. Cuando yo me muera, ahí vean ustedes qué hacen. Pero mi casa, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora de nuevo, esto es algo personal. Yo no puedo dar cuentas por mi esposa. No puedo dar cuentas por mis hijos. No puedo dar cuentas de si usted es salvo o no. ¿Ya? Eso le corresponde a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene que tener una relación con el Señor. Cada uno de nosotros es responsable de cómo camina su vida. Ya, si usted peca, no es culpa del pastor, que como el pastor nunca me llamó, entonces yo caí en pecado. Esa no es culpa mía, esa es culpa suya. Usted tiene la responsabilidad de vivir a la luz de la palabra. Usted tiene la responsabilidad de ser un creyente fiel. Tiene la responsabilidad de orar todos los días, de leer la Biblia, de escuchar prédica, etcétera, etcétera. Esa es responsabilidad suya. Ese es el carácter individual de la salvación. Ahora póngame atención con esto. También la salvación tiene un carácter comunitario. Usted no puede ser un llanero solitario. Usted no puede decir: no, yo creo en el Señor, pero yo en las iglesias no creo, fíjate. No puede ser eso. Usted tiene que congregarse en una iglesia porque Dios nos salva de manera individual, pero no es una salvación individualista. Dios nos salva de manera individual para hacernos parte de un cuerpo. Todos aquellos que, por eso yo estuve muy en contra hoy para la pandemia, que se viralizó una frase: la iglesia eres tú, la iglesia eres tú, la iglesia eres tú. Y con ese cassette que le metieron un montón de pastores de que la iglesia eres tú, un montón se fueron en pandemia de la iglesia y ya no volvieron. Porque como la iglesia soy yo, y donde yo esté yo soy la iglesia. No, Señor, la iglesia es cuando el cuerpo está reunido. Somos un cuerpo y estamos haciendo iglesia. Estamos en un propósito. El cuerpo tiene un propósito. El pueblo tiene una forma de adorar al Señor, una forma de seguir al Señor, una forma de servir al Señor. Y usted tiene que ser parte de esto. Por eso aquí vemos en el Éxodo que el Señor salva una nación, pero al mismo tiempo en cada casa era necesario que el Cordero estuviera presente, en cada familia, porque eso se va reduciendo. ¿Me está siguiendo la idea? Y es bien curioso porque, sigue leyendo conmigo, partieron de Israel 600,000 hombres, muchas personas que Dios liberó. Versículo 38, y subió también con ellos una multitud mixta. Fíjense que es bien interesante porque esta multitud mixta de la que habla la Escritura, yo siempre creí, póngame atención con lo que le voy a explicar, yo siempre creí que esta multitud mixta eran creyentes
que no eran israelitas. Siempre lo creí, pero como uno de los principios para interpretar la Escritura es que usted se tiene que quitar de todo tipo de prejuicio con el que viene y ver lo que la Escritura realmente dice. ¿Quiénes son estos de la multitud mixta? Fíjese, la palabra para multitud mixta que se utiliza ahí es muchedumbre, un pueblucho salió con ellos. Esa es la palabra que se utiliza en el hebreo, que en la traducción la han minimizado, la han diluido un poquito para que no sea tan golpeada. Pero Moisés lo que está diciendo es que con ellos salió un pueblucho. Gente sin valor, gente que no tenía lugar en el pueblo. ¿Y sabe por qué no tenían lugar en el pueblo? Póngame atención con esto. La razón por la que no tenían lugar en el pueblo era porque esta gente no creía lo que los israelitas creían. Vaya conmigo rapidito a Números 11. Éxodo, estamos en el Éxodo, Levítico, Números. Este es Moisés todavía escribiendo acerca de los acontecimientos del Éxodo. Números 11:4. El pueblo está en el desierto, el pueblo se está quejando en contra del Señor. Y mire lo que dice el versículo 3. Se le dio a aquel lugar el nombre de Tabera, porque el fuego del Señor había ardido entre ellos. ¿Sabe por qué había ardido? Porque el pueblo se estaba quejando. El pueblo estaba inconforme en cómo Dios los tenía. Pero ¿sabe por qué estaba inconforme el pueblo? Versículo 4. El populacho que estaba entre ellos tenía un deseo insaciable. Y también los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Se fija quién tenía un deseo insaciable? El populacho. ¿Sabe quién era el populacho? Los que habían salido de ellos. Esta muchedumbre. Salieron. ¿Por qué salieron de Egipto? Salieron porque a lo mejor aprovecharon. Era gente que también estaba esclava de otras naciones, y viendo que Israel iba para afuera, dijeron: nosotros nos vamos con ustedes. ¿Qué nos vamos a quedar haciendo aquí? Llévenos, vámonos. Sí, les gustó el movimiento, les gustó este Dios que los estaba salvando, el Dios que había traído toda esta. Ellos echaron toda la película y dijeron: no, nos gusta, vámonos ahí con ellos. Pero no eran parte del pueblo. O mejor dicho, póngame atención con esto, lo que yo le he puesto ahí. Eran parte del pueblo porque andaban con ellos, pero no eran parte del pacto. El pueblo de Israel, al entender y conocer quién es Dios, ojo, pueden tener contentamiento y saber que Dios se tardó 400 años en cumplir una promesa, pero la cumplió. Entonces estamos tranquilos, estamos en el desierto y Dios no nos ha desamparado. Ese es el pueblo de Israel. Pero ¿saben lo que pasaba? Tenían un populacho, tenían una gente que no conocía al Señor, y el deseo de ellos era insaciable. Y estaban inconformes todo el tiempo y no querían y se quejaban y esto y lo otro. Y ellos terminaron contaminando al pueblo de Israel. Pastor, ¿y cómo hacemos en ese caso? Hermano, la Escritura dice que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Por más disciplina, por más métodos, por más cosas que nosotros hagamos aquí en la iglesia, siempre van a haber incrédulos en medio de nosotros. Ahora, ojo con lo que hay que explicar. Aquí el punto no es que hayan incrédulos. El punto es saber si usted no es uno. Esa es la parte preocupante. Porque, pues sí, usted puede decir: no, estamos congregándonos en una iglesia sana, en una iglesia donde se predica la verdad, en una iglesia donde, sí, el liderazgo no es como en otros lados. Ok, es que gloria a Dios que la iglesia representa eso para ti. ¿Y tú? Esa es la gran pregunta. ¿Vivís tu vida a la luz de la palabra? ¿Vivís tu vida en arrepentimiento? ¿Has puesto tu confianza realmente en el Señor Jesucristo?
¿Estás viviendo el Evangelio? ¿Has presentado tu cuerpo vivo en sacrificio como culto racional y agradable al Señor? ¿Lo estás haciendo? Dice un teólogo por ahí que es algo terrible ir al infierno. Pero es algo más terrible ir al infierno sentado en la silla de una iglesia. Y es más terrible todavía irse desde un púlpito. Aquí todos nos tenemos que escudriñar, hermano. Aquí todos tenemos que ver qué es lo que está pasando dentro de nosotros. ¿Hay realmente un arrepentimiento? ¿Hay realmente una conversión? ¿Cómo ha cambiado su vida desde que ha escuchado el Evangelio? ¿Sigue en lo mismo pecado? Hermano, puede ser que usted sea parte del pueblo, pero no parte del pacto. Eso es lo que pasaba con esta gente. Esta gente salió de la liberación del momento, pero no era parte del pacto. Y eso es lo más peligroso que puede suceder en una iglesia. Que le afirmen a usted que solo porque hizo una oración usted ya es creyente, pero está enojado con el vecino, en el trabajo usted cae mal por todos lados, usted es un gran arrogante, usted es un gran pedante, le debe a medio mundo, no quiere hacerse cargo, se divorció de sus hijos y no los mantiene, es un gran adúltero. ¿Y entonces qué has cambiado, hermano? No, gloria a Dios que estás aquí y gloria a Dios que ofrendás y sos buen ofrendante, gloria a Dios, pero al infierno vas a ir a terminar. Porque el hecho que seas parte de, no quiere decir que tengas una relación con Él. Esto es algo personal. Y una vez que Él te salva de manera personal, te trae un cuerpo para que sirvas de manera comunitaria, para que adores de manera comunitaria. Dice la Escritura que el Señor Jesús dice que al final Él se va a encargar de preparar el trigo y la cizaña. Ahorita no. Ahorita no. A mí me preguntaban un día, pastor, ¿y usted cómo sabe que después del proceso de disciplina la gente se ha arrepentido de manera genuina? No sé. Ni que yo tuviera un tercer ojo para ver si la gente realmente se ha arrepentido de corazón. No, eso yo no lo sé. Ahora, lo que sí sé es que Dios sí sabe. Y que el trigo y la cizaña van a crecer juntos y en su momento Dios los va a separar. Va a agarrar el trigo y lo va a meter al granero y va a agarrar la cizaña y la va a hacer pasar por el fuego. ¿Se recuerda cuáles eran las características de la cizaña? Igualitos al trigo, idénticos, son exactamente iguales, con la diferencia que los frutos que da la cizaña no sirven para nada. ¿Está conmigo eso ahorita? Por eso creo yo, regrese conmigo al Éxodo. Éxodo capítulo 12, por eso creo yo que dentro de este relato que viene dando, en el versículo 39 dice, y de la masa que habían sacado, ya dice que van para afuera, ya habló de la levadura, pero nuevamente vuelve a hablar y dice, y de la masa que habían sacado de Egipto, consiguieron tortas de pan sin levadura, pues no se había leudado. ¿Sabe cuál es el propósito de recordar nuevamente los panes sin levadura? Porque los panes sin levadura nos recuerdan la pureza que tiene que tener el pueblo. Vuelve a meter ahí la idea de los panes sin levadura, no tiene nada que ver. Ya lo dijo anteriormente, los panes sin levadura, que no estaba leudada, pero aquí en el 39 lo vuelve a decir. ¿Y sabe por qué lo vuelve a decir? Porque había una multitud mixta que no era parte del pacto y iba con ellos y dice, y ese día comieron, y más adelante nos dice, pero los extranjeros, los que iban con ellos, no comieron de eso. No eran parte del pacto. ¿Me está siguiendo esto ahorita? Número 3, versículo 40. El tiempo que los hijos de Israel vivieron en Egipto fue de 430 años. Y sucedió que al cabo de los 430 años, en aquel mismo día, todos los ejércitos del Señor salieron de la tierra de Egipto. Esta es noche de vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Esta noche es para el Señor para ser guardada por todos los hijos de Israel, por todas sus generaciones.
Ya sabemos, amados hermanos, como les acabo de comentar, en este día, 430 años después de la promesa que se hizo, el Señor los estaba redimiendo, los estaba sacando. Pero ojo, fueron 430 años de mucho sufrimiento. Y aquí es donde viene la pregunta: pastor, ya tengo 5 años con este problema. Ya llevo 10 años cargando con esto. Ya llevo 15 años sufriendo esta situación. ¿Qué tengo que hacer? Ojo con lo que le voy a explicar. Cuando el sufrimiento en la vida se alarga, hay muchas cosas que hay que hacer, pero en principio, cuando el sufrimiento en la vida se alarga, usted tiene que recordar que las promesas de Dios están ahí para que usted las observe. Yo no le puedo decir, dice la Escritura que ya Dios te va a sacar, en alas de águila te va a llevar. Sí, pero puede ser que esas alas de águila lo lleven fuera de la cárcel, ¿no? O lo lleven a su presencia, no sé. Es una promesa de parte de Dios. De que Dios te va a sacar, te va a sacar. ¿Cómo te va a sacar y cuándo te va a sacar? No sé. Pero usted y yo somos herederos de las promesas de Dios. Vaya conmigo rapidito a Hebreos. Vaya conmigo al Salmo 121. Salmo 121. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice: levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. Póngame el dedo ahí en el Salmo 121. Póngame el dedo en el Salmo 121 y regrese conmigo al Éxodo. En el Éxodo capítulo 12, versículo 42, dice: esta es noche de vigilia para el Señor por haberlo sacado de la tierra de Egipto. Pero fíjese que una traducción más literal, una traducción más acorde a lo que el texto en hebreo quiere decir, la idea es: esta noche tiene que ser una noche de vigilia para el Señor, porque el Señor esa noche los vigiló a ustedes. Eso es lo que el texto quiere decir. Esta noche vigilia para el Señor por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Pero una traducción más literal dice: esta noche ustedes la tienen que guardar y ustedes tienen que guardar vigilia, porque el Señor los vigiló a ustedes durante toda esa noche. Por eso me encanta que cuando el salmista en el Salmo 121, regrese conmigo, dice: en los momentos de angustia voy a levantar a mis ojos a los montes, y ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que tu pie resbale, no se adormecerá el que te guarda. El que te guarda está en vigilia todo el tiempo por ti y por mí. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te herirá de día, ni luna de noche. ¿Se recuerda para quién es esta promesa? Para el pueblo de Israel que iba a entrar al desierto. Iban a estar bajo el sol todo el día, y el Señor da una promesa de que los va a cuidar y los va a guardar. Y aquí el salmista está haciendo recordatorio de esto y dice: el sol no te herirá de día. Si usted se lo pone a pensar esto para usted, usted dice: a mí el sol no me hiere.
Nos hiere cuando vamos a la playa y regresamos con insolación todos quemados. Pero es que ese texto no es directamente para usted. Ese texto es para que usted entienda cómo Dios, incluso de las cosas naturales que están pasando, Dios se encarga de cuidar al pueblo. Y no solamente de día, sino que la luna de noche. Pastor, ¿qué tiene que ver la luna de noche? La luna era un dios. La oscuridad, ¿se recuerda que hablamos del Dios de la oscuridad hace un tiempo? Hay un Dios de la oscuridad y el Señor dice, incluso en los momentos más oscuros de la vida, el Señor se va a encargar de cuidarte. Sigue leyendo conmigo. El Señor te protegerá de todo mal, Él guardará tu alma, el Señor guarda tu salida y tu entrada. ¿De dónde estaban saliendo el pueblo? Usted dice, guardará mi salida y mi entrada. Y la gente dice, es que cuando nosotros entramos a un lugar, de repente se llena. Fíjate que nosotros traemos bendición, dice la gente. No está hablando de eso, hermano. No está hablando de eso. Aquí está hablando que el Señor va a guardar el momento en el que salgan porque van huyendo de sus enemigos. Y va a guardar el momento en el que entren a la tierra prometida porque allí hay enemigos también. A eso se está refiriendo. Siga leyendo. No, ahí termina. Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Podemos ver que el salmista, ojo, cientos de años más tarde, en momentos de angustia, recuerda las promesas de Dios en el pasado. Y eso lo hace sostenerse, hermano. Dice el libro de Hebreos que su alma y la mía deben estar ancladas en esas promesas de parte de Dios. Yo no puedo decirle cómo su vida va a terminar, yo no puedo decirle la forma en la que Dios va a obrar en su vida. Lo que sí puedo decirle es que usted tiene que desarrollar fe en las promesas de Dios y sea que Él las cumpla en esta vida o las cumpla en la otra vida, Dios se va a encargar de cumplirlas. Vaya conmigo a Hebreos rapidito, Hebreos 11. Hebreos 11 es uno de los textos más citados y más mal entendidos. Hebreos 11, ¿lo tiene? Más adelantito. Se puede ir de Apocalipsis para atrás. Hebreos capítulo 11. Creo que todos hemos escuchado en más de alguna ocasión predicar acerca de la fe. Dice Hebreos 11, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces la gente dice, si usted quiere un carro, imagíneselo. Véalo en su mente, véaselo manejando. Vaya ahí a la venta de carros y súbase en el carro y pida que lo vaya a ir a manejar. Y ahí usted véase cómo se vería en ese carro. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Y aunque usted no lo tenga, pero si usted lo ve, el Señor se lo va a dar. Eso no es la fe. Y lo hemos escuchado miles de veces predicar así. Es más, hay un predicador que se llama David John Quichó, que él habla de la fe en la cuarta dimensión. Y dice que usted se tiene que embarazar de su milagro. Aunque no quiere estar embarazado de un hijo, ya va a querer embarazar de un milagro. Usted se tiene que embarazar de su, incubarlo y andarlo ahí y acariciarlo y alimentarlo y cargarlo de un lado para otro y pensarlo e imaginarse cómo va a ser cuando lo para, porque así como las madres anhelan ver a su hijo, así el creyente tiene que anhelar ver el milagro. Y cuando el milagro esté en esa cuarta dimensión que usted lo ve con certeza, Dios se lo va a dar. Mentira. La fe no es para eso, por eso es que muchos de nosotros terminamos como frustrados. Cuando usted tiene, pastor, yo tengo fe que mi marido va a volver. El Señor hasta se murió ya y nunca volvió. ¿Y sabe lo que dice el pastor? Es que, hermana, le faltó fe. A usted le echan la culpa. Yo tengo fe, pastor, que algún día voy a pagar mi casita. Hasta la quitaron ya. Ya se le embargaron, ya ni la tiene. Y el pastor, ay, hermanita, es que nos hizo falta un poquito de fe. Tenía que embarazarse de esa casa usted para poderla adquirir.
Capítulo 11 de Hebreos dice: ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Primero, no se espera lo que su corazón quiere, porque su corazón es pecaminoso. Por lo tanto, usted no puede estar esperanzado en las cosas que su corazón desea. ¿Qué tenemos que esperar? Las cosas que Dios ha prometido que nos va a dar. Entonces yo tengo la fe. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué se espera? Que Dios cumpla lo que ha prometido. Como creyentes, eso esperamos. Como creyentes, yo espero que cada una de las palabras que Dios ha manifestado aquí en la Escritura, Él la tenga que cumplir y la vaya a cumplir. Eso espero yo. No lo estoy viendo. ¿Ya? La gente dice, hay muchas iglesias en El Salvador. En El Salvador hay casi 10 iglesias por kilómetro cuadrado. Somos el lugar más poblado de iglesias. Ojo, pero yo no veo cambio en el país. Yo no veo cambio en el país. Entonces, ¿cómo entiendo yo? Bueno, yo quisiera ver un cambio en el país, pero al final Dios va a establecer su reino de manera definitiva. Entonces, yo tengo la certeza que lo que Dios me ha dicho que yo espere según su palabra, no que Dios me puso en mi corazón que orara por un carro. No, lo que Dios ha puesto en su palabra, espéralo que lo va a cumplir. No estás viendo el cambio, pero lo va a cumplir. ¿Ya? Porque es la convicción de lo que no se ve. Estoy convencido que Dios va a obrar de esa manera, porque así ha dicho en su palabra que lo va a hacer. Este concepto de fe, póngame atención, mantuvo apegados al Señor a la mayoría de creyentes de la historia. Fíjese, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles. ¿Por qué sabemos que no existía nada? Porque la Biblia dice que no existía nada. Lo creemos, esa es nuestra fe. No lo vimos, pero así lo creemos. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio. Por la fe, Enoc fue trasladado al cielo. Sin fe, sin este tipo de fe que espera que las promesas sean cumplidas, es imposible agradar a Dios. Por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no veía, nunca se había visto llover, dice la Escritura, pero Dios le dijo a Moisés a Noé que iba a llover. ¿Y saben lo que creyó Noé? Que iba a llover, y llovió, y un montón, como nunca antes ha llovido en toda la tierra. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió de su tierra. ¿Sabe dónde salió Abraham? A la tierra prometida. ¿Sabe cuánta tierra prometida, cuánto se le prometió a Abraham que iba a tener? Desde Egipto, donde estamos estudiando ahorita, hasta el Éufrates. Un lugar increíblemente gigante. ¿Sabe cuánto poseyó Abraham? Una tumba que él mismo compró para enterrar a su esposa. Abraham no recibió la tierra. Dice la Escritura que siempre fue peregrino. Pero Dios se la prometió. Le dijo, salí de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar y que te voy a heredar. Pero Abraham no la recibió. También Sara recibió por fuerza para concebir, aún pasada ya edad propicia, consideró fiel al que lo había prometido. ¿Ve? Ahí van las promesas. Versículo 13. Me encanta. No puede interpretar el versículo 1 si no entiende el versículo 13. Versículo 13 dice, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. ¿Qué tal es, hermano? Pero mire qué maravilloso esto, versículo 3. Pero habiéndolas visto, sabiendo que Dios las había prometido, aceptaron con gusto desde lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta fe, ojo,
que les había prometido una tierra que fluye leche y miel, al final, versículo 37, 36, experimentaron vituperios, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá. Fíjense, anduvieron de aquí para allá es enfático porque no tenían tierra, sino que andaban de un lado para otro. Cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Y todos estos, versículo 39, me encanta, fíjese. Y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, soportaron, esperando las promesas, creyeron en que iban a recibir esto, no recibieron la promesa. Yo no entiendo cómo David John Quichol le promete a usted que si se embaraza lo va a recibir, cuando los héroes de la fe de la Escritura no recibieron lo que esperaban. Pero es que, hermano, versículo 40, Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. ¿Sabe qué está diciendo aquí? Si usted está teniendo su esperanza en vivir una vida súper cómoda en este mundo, hermano, este es el Egipto del que usted tiene que salir. Cualquier lugar donde usted esté, cualquier cosa que usted tenga de este lado de la vida, es el Egipto. Por eso nunca vamos a estar tranquilos, nunca vamos a estar a gusto con cualquier cosa que aquí tengamos. Usted tiene un carro y quiere otro, eso es ser esclavo. Eso es estar esclavizado. Usted tenía hijos y hoy que los tiene se queja. Usted quería trabajo y hoy que trabaja ya no tiene tiempo para otra cosa y se queja. Usted está echado en su cama y se aburre de estar ahí, se queja. Porque todo lo que no es el cielo es Egipto y te tiene esclavizado. Por eso vuelvo a la idea inicial. Pastor, en medio de todo este sufrimiento, ¿cómo soportamos si esperamos en Dios? Confía en las promesas, que si Él no las cumple aquí, las va a cumplir eternamente en su reino. ¿Está siguiendo hasta ahorita, iglesia? No sé cuál es su sufrimiento, pero le prometo que Dios se lo va a solventar. No sé cuál es su... Pastor, ¿y cómo me va a solventar a mí el Señor si ya 3 meses de vida me quedan? Gloria a Dios, en 3 meses te resuelve. O te sana o te lleva. Pero que te lo resuelve, te lo resuelve. En 3 meses vamos a ver cómo te resolvió. ¿Me está siguiendo lo que estamos hablando? Esas son las promesas que Dios nos ha dado. Que Él no duerme. Él siempre nos guarda, nos vigila. Está con nosotros, guarda nuestra salida y nuestra entrada. Guarda mientras estemos aquí en medio de este sufrimiento hasta el día que podamos salir con la muerte, y la muerte no va a prosperar sobre nosotros, sino que nos va a dar vida eterna. Ese es el Dios que adoramos. ¿Me está siguiendo hasta ahorita? Y por último, ya para terminar, versículo 43, Éxodo 12, regresa rapidito. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá de ella, pero el siervo de todo hombre comprado por dinero, después que lo circuncidéis, podrá entonces comer de ella. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se ha de comer en una misma casa, no sacaréis nada de la carne fuera de la casa, ni quebrantaréis ninguno de sus huesos. La congregación de Israel la va a celebrar. Fíjese qué interesante. Póngame atención con esto que le voy a explicar. Con esto vamos a ir aterrizando. Dios no hace acepción de personas, pero Dios sí hace distinción de personas, que no es lo mismo. Hacer acepción de personas es que diga: no, vos no, porque sos gordo.
No, vos no porque sos flaco, no, vos no porque sos alto, no, vos no porque vos muy bicho, no, vos no porque sos mujer, no, vos no porque vos sos gringo, no, vos no porque vos no sos israelita. Eso es hacer acepción de persona. Hay una característica en la gente que a Dios no le agrada y entonces hace acepción de persona. Dios no hace acepción de personas. De hecho, aquí está diciendo que si el extranjero, el egipcio, cualquier persona quiere participar de la Pascua, primero tiene que entender la teología de toda la Pascua. Primero tiene que circuncidarse, tiene que ser parte del pacto primero. No importa si es jornalero, no importa si es un rey, no importa si es extranjero, no importa de dónde sea, pero para que comas la Pascua tenés que entender el porqué de la Pascua. Tenés que estar circuncidado, tenés que creer en el Dios que creemos de la forma en que nosotros creemos. Sí, tú tenés una confianza en Dios porque ya viste todo lo que Dios hizo con las plagas, conoces a este Dios. Pero no basta con eso, tenés que comprometerte, tenés que adorarlo, tenés que estar dispuesto a obedecerle. Esa es la forma en la que Dios ha demandado ser adorado. Cuando entendés eso, entonces te circuncidas y entonces puedes ser parte de la Pascua, puedes ser parte de la comida sagrada que nosotros vamos a comer. Pero si no, sí vamos a distinguir algo. Los que son el pueblo de Dios y los que no son el pueblo de Dios. Si no sos del pueblo de Dios, no podés comer de la Pascua. Eso es lo que Dios estableció en su palabra. Nosotros acá en la iglesia, usted sabe, somos de comunión cerrada. ¿Por qué somos de comunión cerrada, hermano? Porque nosotros no sabemos si usted cree en Dios como nosotros creemos en Dios. No sabemos. ¿Quién nos garantiza? ¿Quién nos garantiza si usted tiene una relación con Dios? No lo hemos visto caminar. No lo hemos visto arrepentirse de sus pecados. No lo hemos visto buscar a Dios. No lo hemos visto. Para nosotros es un extranjero. Ahora usted me dirá, pastor, ¿qué se necesita para que yo sea parte y comer con ustedes de la Santa Cena? No lo voy a mandar a circuncidarse. Solo hago un cursito ahí donde usted va a aceptar exactamente lo que nosotros creemos. Y cuando usted crea lo que nosotros creemos y las razones por las cuales celebramos la Pascua, ¿no? Entonces puede sentarse a comer con nosotros. Porque es una comida sagrada, es una comida espiritual. Pastor, pero eso se siente como que está haciendo acepción de personas. Yo no le estoy preguntando si usted tiene dinero. Yo no le estoy preguntando si usted fue mormón, fue testigo, fue católico, fue de otra iglesia. Yo no le estoy preguntando de eso. Aquí todos son bienvenidos a sentarse a la mesa, siempre y cuando entiendan lo mismo que nosotros entendemos. La circuncisión acá hace referencia a una unidad teológica. No solamente era de cortarse el prepucio, incluía un entendimiento de quién era el Dios que se estaba adorando. ¿Está siguiendo esto ahorita? Esto es maravilloso porque el Señor levanta un pueblo de esclavos y los hace vencedores. Eso es exactamente lo que Dios hace con usted y conmigo. Somos esclavos, éramos esclavos del pecado y sin tener ninguna capacidad para luchar en contra del pecado, Dios nos salva, nos da una nueva vida, nos da un nuevo reino, nos hace parte de nuevas promesas, nos da una herencia. Y nos permite estar ya no sirviendo a Faraón ni al pecado, sino servirle a Él de manera permanente y eterna. ¿Qué tiene que hacer? Ponga su confianza en el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Bendice, Señor, tu palabra que ha sido una vez más predicada. Señor, eres un buen Dios, eres un
increíble Dios que hace de personas miserables como nosotros íconos de tu gloria. Nos permite, Señor, a través de nuestra vida reflejar tu amor, reflejar tu bondad, reflejar tu santidad. Hoy, Señor, queremos reconocer que todo lo bueno en nuestra vida eres tú y todo lo malo, Señor, somos nosotros. Quiero dejarle un tiempito, un minuto. Primero para que usted identifique si usted es parte del pueblo de Dios, si usted es parte de este pacto. Tómese un tiempo, escudriñe su vida, escudriñe su fe. Pregúntese, ¿qué ha cambiado en mi vida desde que digo que soy cristiano? ¿Por qué digo que soy creyente? ¿En qué forma me ofende a mí lo que más ofende a Dios, que es el pecado? Asegúrese que hay una relación personal que usted tiene con Dios. Ahora entienda que esto no es suficiente. Todos aquellos que tienen una relación con Dios son llamados a tener una relación con su pueblo. ¿Eres parte de una iglesia? ¿Estás sirviendo a la iglesia? ¿Estás amando a la iglesia? ¿Estás cuidando a la iglesia? ¿Ese cuerpo donde Dios te ha puesto? ¿O simplemente crees que basta con creer en Dios y que no necesitas de una iglesia? Cualquiera de las dos que te falte pone en riesgo tu salvación. Por eso, Señor, hoy venimos delante de ti para que puedas traer convicción a nuestra vida de que te necesitamos, a ti y necesitamos el pueblo. 2 mandamientos el Señor dejó: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo, al pueblo donde el Señor te ha puesto, como a ti mismo. Te hace falta una de las dos, estás fallando a la ley, y fallar a la ley puede terminar en condenación. Gracias, Padre, por ese tiempo. Tráenos, danos vida, danos convicción de pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, amados hermanos.